Vale. Bueno, estábamos más o menos por acá. Voy a arrancar en este párrafo. Estamos en el comentario de acá abajo que hablaba del Pardés. 50. Dice, ¿cómo sabemos eso en nuestro sentir? En el secreto Sod. Y Moshe vino en Toj, en la nube, en la niebla, e interpretamos desde el primer cuarto. Acá hay una sigla que es una mem y una lamed, que una de las traducciones que tiene en arameo significa ¿cómo sabemos eso? Y pegada a esa sigla hay una het y una shin, que es el verbo sentir. Está traducido como ¿cómo sabemos eso en ese sentir? Todo el capítulo, como ya sabemos, habla del templo que se construye en el corazón, y cómo desde ahí nos podemos conectar y podemos hacer la unión entre lo superior y lo inferior. Es necesario prestar atención a nuestro corazón, ya que allí está la clave para conectarnos o no a lo superior. Si algo se siente bien a nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo se siente cómodo con ello, seguramente sea una sensación que venga desde nuestro ego, desde nuestro deseo de recibir. Por el contrario, cuando algo no le gusta a nuestro cuerpo, es algo que implica un trabajo en nosotros mismos y que nuestro cuerpo se resiste a realizarlo, seguramente sea algo que nos conecta a lo superior. Esto como una pista para prestar atención a las cosas, porque nuestro cuerpo físico, ya sea físico, mental o emocional, o sea, las tres partes que componen esa estructura en la cual estamos, básicamente es puro deseo de recibir, no está compuesto por otra cosa, es solo deseo de recibir. Y vivimos en esa estructura, y esa estructura nos domina todo el tiempo. Esos deseos de esa estructura nos dominan. Estamos esclavizados por sus deseos e intenciones, y esos deseos e intenciones intentan sentirse bien. Pero ese sentir de esa envoltura no es para nuestro real ser, sino para la envoltura. Nuestro real ser vive en el interior de esa estructura y necesita algo diferente. No necesita para alimentarse o para vivir o para conectarse con la fuente de vida, el recibir para sí mismo, sino que necesita estar afín con esa fuente que le da vida, que es el creador, y la cualidad del creador es dar, y lo que necesita entonces es conectarse con ese dar, vivir cada vez más tiempo unido a ese creador, y en ese sentido hacer ese trabajo que es opuesto al deseo de recibir del cuerpo. Eso implica siempre restringir ese deseo de recibir, porque eso es otra característica que existe, que el creador siempre quiere dar. Todas las circunstancias que ocurren alrededor nuestro son estímulos para dar, y cada vez que uno logra limitar el deseo de recibir, automáticamente ya recibe esa luz desde arriba, porque no hay que esperarla, por decirlo así. Solo hay que restringir el deseo de recibir, y la consecuencia llega en forma inmediata, porque desde afuera siempre se está intentando dar. Dice, tal como mencionamos con más detalle en el capítulo 6, acerca de esta palabra que estaba definida como electricidad o como sentimiento, cuando hablábamos del Zohar, y desde esa descripción de lo que era esa conexión que se hace a lo superior a través de esa radiación que revela el Zohar, está a través del sentir, porque en ese corazón es donde se ejecuta esa conexión. Y ahí en ese capítulo 6 hay una explicación que ya la vimos hace unas reuniones atrás, donde está detallada a través de la geometría lo que es ese significado. Todo el secreto es dirigirse hacia ese lugar, al centro de nuestro cuerpo, o Tiferet. Tiferet es la letra Samej de la palabra Pardés. Si uno ve la palabra Pardés,
Tiene una P, una Resh, una Dalet y una Samej. Y la Samej es la última de ellas, y es la que refiere a Tiferet, y es la que refiere al Sod, la que refiere al secreto, por la cual el rabino que estaba conectado en la Samej es el que logra atravesar ese Pardés. 4 mundos deben ser atravesados para llegar a ese estado corregido. El estado de Asiá, que es la primera de las letras, la letra P, el estado de Yetzirah, la letra Resh, el estado de Briah, la letra Dalet, y finalmente el estado de Atzilut, la letra Samej. Donde en ese último estado uno ya está todo el tiempo conectado al Creador, mirando todo el tiempo al ego, pero mirándolo desde un punto de vista que lo logra ver como de una forma que no nos domine. Lo podemos contemplar aparte en su totalidad, uno lo ve en forma completa. Lo puede ver de manera correcta y con la verdad que está oculta detrás de la sombra. Llegar a nuestro Creador desde cualquier faceta del mismo. Vivir en un estado de corrección no es estar alejado de nuestro ego, sino que es todo lo contrario. Es estar consciente de ese ego en forma plena, consciente de esa inmensidad que tiene su poder, pero al mismo tiempo uno tener las herramientas para, a pesar de que está presente ese ego ahí, no nos esté dominando. Entonces podemos estar conectados todo el tiempo al Creador, estando conscientes de que somos deseo de recibir. Y en ese caso sí estamos en Atzilut, en ese lugar que es el lugar ya corregido, y tenemos un único Dios. Nunca nos desviamos a un Dios diferente que no sea nuestro Creador. Luego hay una palabra acá en arameo, que es guf, pero con una alef al final. Esa palabra es la palabra cuerpo. Otra palabra más en arameo, la palabra primero. Hay algunas palabras acá escritas, o una sigla, cada ketib, como está escrito, dice: Moshe se elevó hasta su cuerpo más elevado. Se conectó en el 2x2, ya vimos que la forma para conectar hasta lo superior, a través de ese tiferet, a través de ese corazón, es a través del 2x2, o a través de los 4 mandamientos. Se conectó en su corazón hasta lo más cercano al Creador. Para ello se sumergió en la oscuridad de todo su cuerpo. Hay una palabra ahí que habla de una nube. Él se sumergió dentro de esa nube o de esa oscuridad. Él vino en Toj, en ese cuerpo, lo atravesó para llegar hasta lo más alto por medio de la conexión que se daba en esa palabrita que aparece allí, que ya vimos que estaba referenciada al sentir que está en el Zohar, a la radiación que está allí, a esa electricidad o sentimiento que se establece cuando se vincula uno con lo superior en esa unión que es siempre en Tiferet, en ese lugar que es donde está el límite entre lo superior y lo inferior. Ese camino que realizó en su interior para llegar a lo más alto también debe ser vestido al descender, para no encandilar, para no dañar luego hacia abajo. Esa palabra nube también es traducida como niebla, porque es una cierta vestidura de luz hasadim que cubre la luz Josma. Cuando esa luz baja, baja de tal manera que no daña, y eso tiene que bajarle su poder, por decirlo así, para que cuando llegue abajo logre darnos cierto conocimiento, pero no algo que nos despierte también o nos fortalezca el ego de tal manera que nos haga caer de nuevo de forma brusca. Entonces, para eso esa luz va bajando en forma gradual, va bajando cubierta, esa Josma, que es la luz de vida, por Hasadim, que es la luz de misericordia. Después hay una referencia a Shemot entre 24:15 y 24:18. Y transcribo lo que dice la Torá ahí en esos párrafos. Dice en el 15: Y Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés desde dentro de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego,
consumidor en la cima del monte ante los ojos de los hijos de Israel. Y cuando Moisés dentro de la nube subió al monte, y estuvo Moisés sobre el monte 40 días y 40 noches. Eso es textual desde Shemot, entre 24:15 y 24:18, y está hablando de esa ascensión que hizo Moisés en esos 7 sefirot del cuerpo, esos 6 días, más el séptimo día, que es Malkut, los 6 días que son Seirampín, los 40 días y los 40 noches, con ese atravesar entero que hay en las 4 letras que están en Malkut, la Tab, la Shin, la Resh y la Kuf, esas 4 por 10 lugares que se atraviesan cuando atraviesas todo ese lugar desértico también que se ve en otra parte de la Torá, pero es toda esa primera instancia, que es la más dura, que es atravesar Malkut, para luego sí arriba lograr conectarse con la luz superior. Comentarios. Moshe se eleva hasta lo más alto. Ese monte, esa montaña, siempre todas las montañas que están en la Torá simbolizan a Rosh, simbolizan a la cabeza, significan llegar hasta lo más alto. Fue dentro de la profundidad de su ego, atravesó esa nube, atravesó todo su cuerpo, tanto esos 6 días como el séptimo, atravesó todo Seirampín durante 6 días para llegar hasta lo más profundo de su dolor placer, en Malkut, en el séptimo. Y cuando llegó a ese lugar, que es el más oscuro de todos, logró desde ahí subir, porque todo es dual en Kabbalah, y cuando uno llega hasta lo más bajo es como un trampolín para llegar a lo más alto, porque solo cuando uno limita ese deseo de recibir hasta ese lugar, la luz invade hasta ahí, por decirlo así. Porque todo lo que tenemos que hacer nosotros siempre es limitar. Somos deseo de recibir y hay que lograr limitar. Cuando uno lo logra, eso automáticamente se llena de lo que corresponda que llegue hasta ahí. Entonces, cuando llegó hasta ese lugar, que era el más profundo, el resplandor de la luz Josma no pudo ser directamente percibido. Ese resplandor, que sí él lo vio, no pudo ser recibido por otros que no se habían trabajado. O sea, fue a su vez en esa ascensión que él hizo al monte Sinaí, todo el pueblo de Israel estaba abajo mirándolo, como contemplando, pero como no se trabajaban en sí mismos, para ellos era como algo inaccesible. Estaban como por fuera mirando todo ese trabajo que hacía Moisés. Dice, la fuerza de atracción es tan poderosa que en la medida de esa persona esté todavía dominada por su ego, solo la arrastrará más a lo profundo de sí mismo y la destruirá, y la conducirá a la muerte. Eso en realidad es lo que sentían todas esas personas que estaban contemplando a Moisés desde abajo, y no querían ellos en sí mismos conectarse directamente al Creador, pensaban que iban a morir si lo hacían, que tenían miedo al Creador, al miedo de que querían que fuera Moisés el que le transmitiera la enseñanza y no ellos directamente, porque sabían que al no haberse trabajado, o como que lo presentían, de que ellos no estaban como preparados para recibir esa luz en forma directa. No fue el caso de Moisés, que Moisés sí hizo el trabajo interno, en la profundidad de su cuerpo, transcurrió los 40 días y las 40 noches, ese número 40 que ya vimos en otras oportunidades, equivale a las 4 sefirot, o a las 4 letras que están en Malkut, y que se atraviesan en forma completa con la ayuda de Seirampín, porque siempre Malkut es esa carencia, y Seirampín está a la vez intentando dar para ayudar a transcurrir todo ese proceso, y entonces se asciende y se llega a percibir la luz del Creador. Luego, en los siguientes párrafos de Shemot, o sea, desde el 25 en adelante, ya va a describir, no están puestos acá, pero se puede ir a la Torá y leer con detalle, porque ahora ya se sabe un poco más cuál es la analogía que hay en la Torá al respecto, lo que es la construcción del templo. Desde ahí en adelante ya está la conexión establecida, y entonces hay más detalles sobre la construcción del templo en el corazón. Dice, ¿cómo? ¿Dónde está escrito? De pasar por encima de tu pie, que esto es un cuerpo, guf, de la corteza del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, nuevamente acá está escrito, cuando aparece la palabra daketiv,
esta palabra significa que está escrito textual en la escritura. Entonces, lo que viene luego a continuación, que esto de pasar por encima de tu pie, es un fragmento de la Torá. Acá está buscado en qué lugar está, y por eso está la referencia. En este caso es Shemot entre 3.4 y 3.6, que está exactamente ese párrafo, al igual que acá arriba estaba expresado este párrafo de Shemot, porque estaba puesto Daketiv en el párrafo. O sea, hay una referencia directa a la Torá. En este caso, lo que dice es de pasar por encima de tu pie. Y está transcrito de nuevo la Torá entre 3.4 y 3.6 de Shemot. Dice: el Señor vio que se había vuelto a ver. El Señor vio que se había vuelto para ver. Y Dios lo llamó desde dentro de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: aquí estoy. Y él dijo: no te acercarás al choque de tus zapatos con tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar hacia Dios. Comentarios. Un comentario genérico de los tres párrafos que están escritos acá, de las tres oraciones de la Torá. Dice: es necesario caminar por encima de lo terrenal, por encima de esos pies, de esos zapatos, para llegar a lo más elevado. Eso significa ir a lo más profundo, a la esencia que está detrás de lo que está manifestado en el exterior. Y recordando un poco los tres patriarcas, que Sefirat corresponden a cada uno de ellos. Abraham es Gesed, Isaac es Geburá y Jacob es Tiferet. Primero vino Abraham, que estaba en esa derecha, luego Isaac, Geburá en la izquierda, y en la tercera generación está la unión de ambos en ese corazón que es Tiferet. Y es ese sitio hacia donde tenemos que elevarnos, y luego Moshe, que está por debajo, llegaría a ese nivel más alto de comprensión, luego de atravesar todo eso, lo más alto de lo perceptible, y llegaría a Da'at, hasta lo más alto de lo que es la percepción en sabiduría dentro del cuerpo, donde en ese sitio que luego de hacer todo ese trabajo en sí mismo Moisés llega, es donde esa sabiduría y comprensión es revelada. Ese sitio Da'at, donde cada vez que uno hace un man, cada vez que uno hace un trabajo en uno mismo, en una práctica, cierta comprensión llega. Y esa comprensión queda guardada. Esa comprensión es Reshimot. Una Reshimot que al principio estaba oscura. Reshimot significa recuerdo, significa una lista de recuerdos. Son recuerdos que antes estaban oscuros, pero en cada proceso Mamad empiezan a ser visibles y empiezan a guardarse, entre comillas, en un sitio que se llama Da'at. Este lugar Da'at, traducido como conocimiento, no es un conocimiento intelectual, es como una sabiduría que uno va adquiriendo con esa experiencia de hacer las prácticas, y que luego cuando ocurren nuevas experiencias en la vida, uno ya tiene cierto dominio de la situación. Ese dominio es ese Da'at, es una experiencia adquirida de sabiduría, de un saber ya cómo funcionan las cosas, y entonces ya ese ego no te va a atrapar porque ya lo trabajaste lo suficiente. Sí te atrapará otro, pero no ese, y eso se va incrementando. Es una sefirá que no existe al principio, en realidad no es una sefirá, es un lugar que está por encima del cuerpo, pero por abajo de la cabeza, está en medio, y ahí se acumula todo ese conocimiento, toda esa sabiduría. Y eso ocurre a través de, o como consecuencia de la elevación del man. Esa elevación del man baja Mad, y esa Mad está acumulada. Y Moshe Rabbeinu representa ese lugar, porque Moshe Rabbeinu es el maestro de todo el pueblo judío, es el que representa esa sabiduría, esa maestría de haber llegado a ese sitio, y está en ese lugar del árbol, por decirlo así. Y es quien guía entonces a todo el pueblo de Israel en todo el proceso,
porque tiene esa capacidad de haber acumulado todas esas Regimot para poder guiar a ese pueblo que es Son hasta lo que es el lugar más alto. Una observación adicional, acá hay una palabrita en la escritura, y esa palabrita tiene una yud interna, acá, que al igual que la palabra que no tiene la yud, pero está escrita con la yud. Dice la letra yud, que aquí no está, estas mismas letras, con yud, está entre la lamed y la kaf final. Esa, la palabra creo que significa en la escritura. Pero están entre la lamed y la kaf. La lamed y la kaf son dos letras que están, cuando vimos las letras, en lo que es la cabeza de Seirampín. Lamed es Binah y kaf es Jochma. Son dos letras que están en lo que es el rey, Melech, en la cabeza. Y aparte, la letra Yud es Keter, Keter de Seirampín. Está como iluminando al rey, en este caso, porque la Lamed y la Kaf son parte de Melech y tienen la Yud iluminando en el centro. Entonces, la Yud, que es esa luz Jochma, que llega a esa cabeza en el trono del rey, para que ese rey pueda gobernar en forma sabia en ese trono. Que como habíamos visto también cuando vimos el camino de las letras, para que eso fuera posible, eso era solo cuando uno se pone en manos de la misericordia, uno confía más allá de su razonamiento y se pone en manos de Hasadim, y se pone en manos de eso, por más de que no lo estén entendiendo, y eso hace que logre atravesarlo, por decir así, logre ascender más allá de ese cuerpo. Cuando uno hace eso correctamente, en todo el cuerpo, conecta desde ese esplendor que está en ese corazón hasta lo más alto. Y la letra Yud, que está detallada, en este caso más en particular, y también un poco más adelante se ve en el párrafo, en otra parte, se ve que acá, en ese mismo párrafo está en otras palabras, y está también con el mismo significado. Dice, la traducción de las letras Yud es tal cual aparece en la Torá, cuando está en el párrafo los zapatos de tus pies. O sea, es cuando él no toca con los zapatos de los pies esa parte del ego, es que logra hacer ese caminar, como quien dice, y que está esa yud también presente. Mientras que cuando está sin la yud, pasarás por encima de sus pies, es como aparece en el Etzaim. O sea, es una diferencia del párrafo que aparece comentado en el Etzaim de una forma y en la Torá de otra. Entonces, acá está como dándose una explicación de por qué en la Torá está en realidad esa sabiduría escondida, mientras que en el Etzaim está como la explicación de eso mismo, pero en una forma más comprensible, por decirlo así, o más traído a nuestra forma de poder trabajarnos a través de ello. Dice, es necesario entonces atravesar toda la zona del bien y del mal, es lo que dice al final del párrafo, que uno tiene que atravesar, como vimos acá, ponerse en manos de lo que es ese gesed por encima de nuestro razonamiento, tiene que atravesar todo el intelecto, toda la zona de lo que nos están dictando esas campanas dentro de nuestra cabeza, de la corteza de ese árbol del conocimiento, para lograr llegar al ser interior. El ser interior está luego de eso. Cuando uno lo logra ir más allá del razonamiento y hacer las prácticas igual, y dejar de que esas prácticas sean las que nos enseñen, las que nos conecten a lo que es la sabiduría que está por encima. Y a continuación, cuando uno hace ese trabajo correctamente y hace las prácticas, por más de que no las entiende o no las llega a comprender y deja que la sabiduría llegue en forma posterior, entonces llega esa edad y llegan las correcciones en forma correcta, y llega entonces esa ayuda interior que está acá en esos zapatos incluida, por decirlo así, en la Torá, y que en el Etzaim no estaba. Es toda una observación en cuanto a que el párrafo que está puesto en el Etzaim está sin la yud, y en la Torá está con la yud,
y es un poco la explicación o una explicación posible al respecto, viendo también que esas tres letras forman parte de lo que es Melec y todo lo que implica ese Melec, que es quien dirige Seyranpin y Malhut, o sea, dirige todo el cuerpo esas letras directamente. Siguiente párrafo. Como es mencionado en la segunda corrección 2, la beta aquí. Aunque estas yud son muertes, mártires reales de su rey. Estas yud, son llaves o grifos de una palabrita acá, que está comentada más abajo, que no veo lo que significa. Dice las uñas o los clavos de Yosef, como se menciona en la corrección 68. La corrección 68 es un tikkun. Hay todo un texto que se llama Tikkunin Hazoar, que expresa correcciones, y que en este caso creo que está expresado con más detalle en uno de los anexos, en el anexo 1. Y desde ese Tikkun 68 se ve cierto párrafo que está como referencia, y ahí está explicado este asunto que habla acá, de estas uñas, estos clavos, estos grifos, y todas estas palabras que aparecen como medias descolgadas en lo que es el párrafo original, y que está explicado con más detalle en lo que es ese Tikkun 68 del Tikkunin Hazoar, en lo que es esa corrección. Comentarios. Bueno, en el anexo 1, que lo vamos a ir a ver luego a continuación, hay dos posibles textos donde hay explicaciones respecto a ese tikkun. Hay dos textos que hablan de esas correcciones. El primero de ellos es el más conocido, que es el Tikkunin Hazoar. El Tikkunin Hazoar es una de las escrituras del Zohar que tiene 70 párrafos, que los 70 párrafos analizan siempre Bereshit. O sea, son 70 explicaciones de Bereshit, de la primera palabra de toda la Torah, y cada una de esas explicaciones implica un tikkun, una corrección. O sea, hay explicaciones de esa primera palabra, y cada explicación es una corrección. Y están numeradas de la 1 a la 70, en este caso está refiriéndose a la 68, y dentro de esa corrección, porque son largas, hay una parte de ella que habla de estas uñas, de estos grifos, de estos clavos, y es un poco eso lo que está explicado en el anexo 1. Hay otro texto, además de este, que fue un texto escrito por el Ari, o sea, por Isaac Luria, que también habla de las correcciones. Ese texto se llama La puerta de los artículos de Rashbi. Hay una serie de 8 libros que son las 8 puertas. Una puerta es la puerta de las reencarnaciones, que ya la hemos visto en alguna ocasión, pero hay 8, hay 7 textos más que son puertas. Otro de las 8 puertas es la puerta de los artículos del rabino Shimon Bar Yochai. Y dentro de ese texto habla de correcciones. Es como otra forma de ver correcciones. Y ahí también está explicadas diferentes correcciones, y en ambos textos son referencias para entender lo que es esta corrección 68 que está hablando acá en este párrafo. Habla de la corrección 2 también, la corrección 2 y la corrección 68. Hay dos referencias a correcciones. Artículo. Bueno, y en el anexo 1 hay muchas correcciones, porque en realidad en este párrafo, en este texto, hay otras correcciones que también aparecen, y en el anexo 1 están explicadas todas juntas. O sea, en el anexo 1 está unas referencias al Tikkunin Hazoar, pero están estas correcciones y otras que aparecen a continuación en todo el texto. Siguiente comentario. Acá hay unas palabras en arameo, que esta palabra significa grifo o llave. Después hay otra palabra acá que significa uñas o garras. También significa clavos. Habla de dos niveles de corrección, uno con yud y otro sin la yud.
Y vemos que también en el texto hay dos idiomas en los cuales se explica, o uno puede dar explicaciones a través de cualquiera de ellos. Ambos idiomas son santos, pero tienen como diferentes niveles de pureza. Cualquiera de los dos están totalmente por fuera de nuestra comprensión. Es como si uno pensara o los asociara a Keter y a Jochma. Son dos niveles de santidad por encima de todo lo que es nuestra comprensión, pero uno es más puro que el otro. Cualquiera de ellos están por fuera de nuestra comprensión terrenal, y para poder ir hacia lo que está diciendo ello, solo podemos hacerlo, como ya sabemos, por medio de la práctica, por medio de ponernos en afinidad de cualidades con lo que está más allá, y en ese ponernos en afinidad de cualidades uno hace espacio en ese lugar que limitó el deseo de recibir, porque se puso en concordancia con el dar superior, y entonces llega la comprensión a continuación. Pero existen esos dos niveles en la escritura que tienen diferencias sutiles, como esa yud, que a veces está y a veces no, como esa alef final, que a veces están las palabras y a veces no, y como otras diferencias que hay entre un idioma y otro, y a veces cambia completamente la palabra en un idioma al otro, porque son niveles de cercanía al creador, o diferencias en profundidad dentro de nuestro ego, para poder llegar entonces más alto. Un nivel lo podemos asociar como en el nivel de Keter, en lo que es la escritura en arameo, y otro nivel como el relacionado a Jochma, como es lo que es la escritura en hebreo. También podemos ver cómo esa luz directa dentro de Rosh, vinculada al hebreo y al nivel de Keter en el arameo. Dice, en el anexo 1, en los comentarios que están ahí detallados, se intenta acercar información de ambos niveles, tanto en el hebreo como en el arameo, de cada una de esas correcciones, y esas correcciones son necesarias para hacer ese trabajo de conexión al templo. Son como prácticas, correcciones en uno mismo, además de los 4 mandamientos, además de otras prácticas que sabemos que nos conectan a lo superior en ese corazón. Estas correcciones detalladas ahí son información adicional que nos ayuda en ese trabajo. En esa conexión en el templo, en nuestro corazón, y están en esos tikkun que están mencionados en ese anexo 1. ¿Cómo venimos hasta ahora? Se va a cortar en cualquier momento. Ahí se cortó. Bueno, donde estábamos leyendo, o sea, hacía una referencia a lo que es el texto del Tikkunim HaZohar. Este texto es un texto que tiene 70 tikkun, 70 correcciones, y cada una de las correcciones refieren a la palabra Bereshit, a la primera palabra de toda la Torah, y tiene diferentes interpretaciones esa palabra en cada una de esas correcciones, que da lugar a esos análisis que llevan a correcciones. Y está analizado en este anexo 1, es un texto muy largo ese Tikkunim HaZohar, está analizado solo las partes que están referenciadas en este capítulo 5 del Árbol de la Vida, de esta puerta 50. Las partes que están referenciadas están como expandidas un poco acá para aclarar un poco el tema. El tema de las correcciones puede ser visto en Tikkunim HaZohar, o también hay otro texto, que es otro texto del Ari, o sea, de Isaac Luria, que habla de eso. Las correcciones del Tikkunim HaZohar es una conexión cabalística separada del Zohar clásico, por decirlo así. No es ninguno de los 20 tomos del Zohar, es como un Zohar paralelo que lo hicieron otros rabinos, por decirlo de alguna manera. Consiste en Midrashim del libro de Génesis, y tiene 70 capítulos y cada uno corresponde a un tikkun.
Y después hay otro texto que también analiza los tikkun, pero es este texto que se llama La puerta de los artículos de Rashbi, o sea, del Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo escribió Isaac Luria, y en ese texto, que es una de las 8 puertas, también se analizan las correcciones. Entonces, estos tikkun que vamos a ver ahora, que son el 2, el 68 y el 69, que están referenciados, y esos párrafos, algunos lo traduzco de un lado, otros del otro, desde donde los encontré, como quien dice. No todos están del mismo lugar. Algunos están como referenciados 2 veces para brindar más información, porque en los 2 textos había información. Y bueno, son como ampliaciones de esos tipos. Tikkun 2. La complicación un poco que tiene el texto que está en arameo, entonces está como lento para traducirse. Y hay muchas palabras que están acá expresadas que están simplemente puestas para aclarar el idioma, porque si uno lo pone en el traductor, como es arameo, no te lo traduce directamente. Dice, Bereshit, en el comienzo. Muchos tiempos, muchas veces. En el comienzo de la Torá. Y hay una referencia a lo que es ese primer párrafo de la Torá que dice, en el comienzo todo estaba vacío, era la oscuridad absoluta. Así está expresado en el comienzo de la Torá, y pongo Bereshit 1.1 y Bereshit 1.2. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, ahora la tierra estaba asombrosamente vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz del agua. Y cada uno se dividió en el lugar. Lo primero, él es Javayá, él es este nombre de 4 letras, del creador, ha sido adquirido en el comienzo, a través de él, en su camino. Esta primera expresión del creador se divide en esos 2 lugares, ambas son el creador, tanto los cielos como la tierra, y habla que en ese comienzo se adquiere en ese camino. Y hay una nueva referencia a otra parte de la Torá. Este texto salta mucho de una parte a otra para ir referenciando lo que se está hablando, y ahora va a Proverbios 8:22. Dice, cada uno de estos muchos, que todos son nada, oscuridad absoluta, cada uno de ellos se ha dividido en su propio lugar. Y cada uno de estos lugares, de estos sitios de oscuridad, tienen en esencia, en la profundidad absoluta de cada uno de ellos está la esencia del Creador mismo, dando vida desde allí. Porque Él ha creado todo lo que existe y se mantiene siempre en lo más profundo de su creación. O sea, esta primera expresión que creó los cielos y la tierra, y que luego menciona esa parte absolutamente vacía, acá explica un poco más que ambas expresiones refieren al mismo creador y que ambas expresiones deben ser conectadas. Desde ese sitio de oscuridad uno tiene que hacer ese regreso hacia él. Entonces, Proverbios 8:22. El Señor me adquirió al principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Y está en la Torá, donde hay en ella mi sabor, mi gusto, y mis puntos y letras. Y tal como cuantos mandamientos del hacer y del no hacer. Bueno, algunos comentarios.
primer comentario refiere a lo que es el texto en sí, y al papel en el cual está implícito el texto, que es una hoja en principio blanca, una hoja cuando no tiene letras como esa luz, que cubre todo lo que existe, esa hoja vacía que es la luz del Creador, y sobre esa hoja se imprimen las letras, que son los kelim, se imprimen todas las vasijas que van a ir formando la creación, aparecen esas letras y esas vocales, esos puntos, nekudot, que van a ir mostrando cómo esa luz va a ir ingresando en esas vasijas. También están los símbolos del canto en la escritura y lo que son las coronas sobre las letras. Y a través de toda esa expresión, de ese color blanco inicial, y de las letras, y del resto de los símbolos que expresan esa escritura que está en la Torá, es manifestada, es representada toda la creación. Esas letras son los cimientos, son los kelim, son la estructura de todo lo que existe, y es lo que está expresado, bueno, en este párrafo en particular, respecto ya en ese comienzo de cómo se empieza a crear una cosa y otra, y cómo eso es representado en la escritura. Recordemos que los mandamientos, mitzvot en hebreo, pakudín en arameo, estaban divididos en dos tipos. Estaban, porque acá menciona, del hacer y del no hacer. Estaban los mandamientos que implican acciones a realizar, mandamientos positivos, entre comillas, cosas que uno tiene que hacer específicamente, que son específicas para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es la cabeza de todos los pueblos, de toda la civilización. Y también hay mandamientos que son prohibiciones, cosas que las personas no deben hacer, que son las otras 365 mitzvot, y que esas se resumen en los 7 mandamientos, que esos sí son obligatorios para todas las personas, para Israel y para los noajidas, el resto de la gente, que están asociados al cuerpo y están asociados a 7 prohibiciones básicas, que son cosas que no hay que hacer para no transgredir la ley de estar unido al Creador. Desde todos ellos, túmulos, rocas en el nombre Jabayá. Bueno, acá hay una palabrita que está en arameo, que está traducida desde lo que es la misma escrita en hebreo, que es rocas o túmulos, montículos. Son, la traducción específica de eso son colinas que cubren restos de antiguos asentamientos. Todos ellos cubren al nombre santo, cubren esas estructuras, la esencia de lo divino, que está en lo más profundo de eso. Esa esencia detrás de todos estos mandamientos y de todas las especificaciones que hay allí, siempre, por más de que está diversificado en muchas formas para poder hacer esa unión con el Creador, todo puede irse en esencia a un solo mandamiento, que es estar siempre en una atención continua respecto a que Él esté gobernando nuestras vidas, que Hashem es nuestro Dios y que hay que servirlo para poder estar en afinidad con Él, no por un interés propio o por un interés a futuro, o por algunas cosas que nosotros deseemos, sino por un interés de servirlo en forma pura. Es decir, ser sus colaboradores restringiendo nuestro deseo de recibir en todo lo que corresponde, porque Él es grande y gobierna. Como mencionamos recién, no por algún interés personal oculto, para alguno de lo que son nuestras vasijas, nuestros cuerpos, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, toda esta estructura en la cual está el alma de la persona, tiene intereses para sí mismo, y cuando uno se guía por algunas de esas vasijas o algunas de esas estructuras que tienen que ver con el yo exterior, está
con atención hacia el deseo de recibir. Entonces, uno tiene que ir como por encima de eso, a la esencia que está atrás, a lo que es el ser interior, que sí quiere conectarse en forma pura al Creador, y desde ahí hacer ese esfuerzo de unirse a Él. Si no, o sea, se tiene que hacer entonces de esa forma pura para servirlo, porque Él es grande y gobierna, pues en el entendido de que uno quiere colaborar, porque esa es la forma de que todo vaya en armonía. Desde el convencimiento de que al hacerlo, todo irá mejor y para un bien común. Y como esa es la intención del creador en sí, uno trabajar para poder colaborar en función de esa intención, y eso es lo que va a hacer retornar en equilibrio al conjunto, a toda la creación, y en particular también a nosotros en lo que nos toque o que nos corresponda en ese sentido. O sea, colaborar con que toda esa creación vuelva a la armonía de la cual ha salido, se ha desviado y que debe retornar. De todas estas cosas es lo que está tratando este Tikkun. O sea, es un texto que es denso de leer, quizá más denso que el Etzaim en sí, de hecho porque está en arameo, y siempre refiere a Tikkun, o sea, siempre refiere a ciertas características de cosas a corregir, en este caso, desde estos comentarios que están acá, pero siempre respecto a cómo hacer para conectarse con el Creador con determinada corrección. Sigo leyendo lo que dice ese párrafo ético. Dice, esto es desde lo que está escrito en Shemot 3.15. Este es mi nombre para siempre, etc. Shem Yud con Yud Hei. Eso es lo que dice el texto. Entonces copié, o sea, transcribí lo que es Shemot 3.15, o sea, Éxodo 3.15, y dice, y Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y así es como se me debe mencionar en todas las generaciones. Entonces, algunos comentarios respecto a este párrafo, que está haciendo acordar del nombre del Creador, o de uno de sus nombres. En particular, recordando lo que es la gematría, o sea, el valor numérico de Moshe. Moshe es una Mem, una Shin y una Hei. Son exactamente las mismas letras que forman la palabra Hashem. Hashem tiene las mismas letras que Moshe, en diferente orden, pero como ya sabemos en lo que es la gematría, cuando el valor numérico, acá es más que el valor numérico porque son exactamente las mismas letras, pero cuando el valor numérico de dos palabras tienen el mismo valor, está indicando una igualdad de cualidades respecto al acercamiento al Creador. La fuerza que está incluida en esas palabras respecto a cuánto se conectan con el Creador son la misma. En particular, acá está hablando que la fuerza de Moshe es similar a el nombre mismo del Creador, a este nombre, al nombre Hashem. Moshe, que fue quien guió al pueblo en toda su trayectoria, desde que salió de Egipto hasta cuando llegó a la tierra de Israel, en todo el periplo por el desierto. Ambas palabras entonces son la misma fuerza, tienen el mismo acercamiento al Creador. El Creador se expresa entonces a través de Moshe como su nombre mismo, su propia esencia es transmitida a través de la boca de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Después menciona Shem Yud, o sea, el nombre Yud, pero con Yud Hei, que es Samech Hei. Comentarios.
Esto es textual, lo que dice ahí, yo pongo textuales de letras, ahí hay un comentario aquí. Dice, y este nombre del creador, que es el nombre Javayá, que es el nombre Él fue, Él es y Él será, que resume la esencia de su nombre, nos comienza a mostrar pistas respecto a las letras que forman este nombre. Dice, primero habla de la Yud, después dice, comienza con Yud, y dice que Mem Yud con Yud Hei, o el nombre Yud con Yud Hei. Yud Hei es el nombre del creador en Jochma. Eso, recordemos cuáles son los nombres que tiene el creador en los diferentes sefirot. El nombre en Jochma es una Yud con una Hei. Y además, la Yud y la Hei, que están referenciadas acá, son las dos primeras letras del tetragrama de 4 letras. O sea, las dos letras que refieren a Jochma y Binah, padre y a la madre. Este nombre en Jochma, entonces, lo primero que menciona, que habla de la Yud con la Hei, nos recuerda que es el nombre en Jochma y también que es Jochma y Binah, o sea, el padre y la madre en el nombre de 4 letras Javayá. Que aparte, ellos están en la cabeza, están en Rosh. De esas 4 letras hay 2 letras que están en Rosh y 2 que están en el cuerpo. Las que corresponden al padre y a la madre son 1, o sea, ellos están en la cabeza y están siempre en Sibuk perfecto. Siempre están en armonía entre sí. Pero también podemos leerlo como que Mem Yud con Yud Hei. Entonces, en vez de hacerlo desde la Shin, que la Shin es ir desde el Masaj hasta allí, que aparte es la letra que une ese padre y esa madre en el árbol de la vida, dice desde Mem hasta Yud Hei. Entonces, es hacer lo mismo, pero desde Gesed. Desde ahí, desde Gesed, desde donde uno hace el trabajo para conectarse con lo superior, se accede a la Yud, que es Jochma, o sea, esa sabiduría del Padre está incluida en Gesed, y solo a través de Gesed podemos llegar a Jochma. Y al hacerlo, al comunicarnos a través de esa entrega en lo que es la misericordia del Creador, uno puede, poniéndose en sus manos, que cierta característica de él vaya llegando a nuestro ritmo, a nuestra propia estructura. Es decir, esa Yud Hei puede ir llegando a nosotros, esa Jochma puede ir llegando a nosotros, pero en este caso a través de Gesed. Esas 2 primeras letras de su nombre que implican esa Jochma. Y luego menciona una Shin, una Sameh y una Hei, que es Sameh Hei, y menciona, porque Binah, que es la madre que ha descendido a ayudar, lo hace hasta el Parsá, y el Parsá es Tiferet, y Tiferet es la Sameh, es ese cuerpo de Seirampin, y hasta ahí va a llegar la Hei, y hasta ahí debe elevarse la segunda Hei, que es Malhut, para que ambos vuelvan a ser uno. Dice, lo masculino, Yud, con Yud Hei, son 248. Bueno, acá sigue hablando, acá deja de hablar un poco del nombre en sí y refiere a que la parte masculina de esos preceptos, de esa sabiduría que está en esa parte masculina del nombre, menciona que son 248. 248 son los preceptos o las mitzvot positivas, que ya mencionamos. Esa parte de las mitzvot son las que realiza la cabeza. Por un lado tenemos mitzvot que realiza el pueblo santo, o realizan las sefirot de la cabeza, o realizan lo que es superior, que es
mitzvot que uno tiene que hacer para poder guiar al resto. O sea, son obligaciones adicionales que tiene este pueblo para poder hacer, para poder cumplir su tarea. Están en la cabeza de toda esa estructura y tienen que realizarlo. Están en la base de ese dar, estas 248 mitzvot positivas. Y son el principio masculino, desde lo entendido de que lo masculino y lo femenino, como ya sabemos, son el dar y el recibir, son esas, no se refieren a los sexos, sino refiere a lo que es la característica que está en todas las personas, que puede ser de dar o de recibir. Entonces, en el principio de lo que es masculino, o sea, en el dar, están esos 248 mitzvot positivas que refieren a esa cabeza. Y eso está expresado a través de la letra Yud, de la Yud Hei, o sea, de este padre y madre superiores. Y después habla de Samech Hei, que son las 365. Y ahora estamos del otro lado, desde la izquierda, desde el temor, desde el asombro, desde Geburá. Será excitada, estimulada, y tienen miedo, tener miedo de Isaac. Bueno, algunas pistas o referencias respecto a lo que es el resto de las mitzvot, esas 365, y que ahora habla que están desde el otro lado, del lado del cuerpo, del lado de la izquierda, del lado de Isaac, ya sabemos que refiere a Geburá. Dice, las siguientes 365 preceptos, que son los preceptos que refieren a negaciones, a cosas que uno no debe hacer para poder estar en afinidad con el Creador, tal cual mencionamos que se manifiestan en Samej, en Tiferet, en el cuerpo, no son de la cabeza, estos preceptos ya son del cuerpo, son cosas que no están en el deseo de recibir, y como tiene el deseo de recibir dominando en el cuerpo, uno tiene que ponerse en contra de ese deseo de recibir y limitar ese deseo de recibir, esa es la palabra. Uno tiene que decir que no a esas intenciones de lo que es el cuerpo, que va a ser el deseo de recibir y hay que limitar. Dice, Tiferet en el cuerpo hasta donde llega Hei, la Hei superior, que llega desde Binah, llega hasta Tiferet, donde está el Parsá, y hasta ahí la segunda Hei, que es Malkut, que de acuerdo a nuestro Man, se va a elevar hasta ahí, en ese trabajo que uno realiza en el cuerpo para poder realizar la conexión con lo superior, y que tiene que ser realizado por todos nosotros. Que eso implica siempre no caer en ese deseo de recibir, lo que es pecar, lo que es ir hacia el ego, y que es una forma resumida de eso, que están en esos 7 mandamientos, que son los mandamientos que tiene que cumplir toda la humanidad, que tienen que ver con no hacer cosas que definitivamente nos alejan del Creador. No volver a recibir para nosotros mismos en cuanto a otros dioses, sino obedecer las leyes para que todo funcione en armonía. Estas prohibiciones siempre llegan desde la línea izquierda, desde Geburá, que es quien golpea. Recordemos lo que es el significado de Geburá cuando vimos las letras. Es una conexión entre Binah por arriba y Hod en su conexión femenina a Yesod por abajo. Para el lado superior golpea las puertas de Binah, en esa Nun, estimula la conexión entre lo de arriba y lo de abajo, estimula también el temor al Creador, un temor sano en el sentido de no querer perder el vínculo con Él, un temor que ya sabemos que es el primer mandamiento y que uno tiene que estar siempre referenciado a que ese temor esté presente para poder hacer el trabajo, un temor no de que nos vaya a pasar algo físicamente, sino un temor a perder atención respecto a esta conexión, a perder ese vínculo. Es un temor que tiene que siempre estar presente, porque de hecho es el primero de todos los mandamientos y debe ser nuestra kavanah, nuestra intención de estar siempre en afinidad con Él. Lo cual se resume en el primer mandamiento, que es el miedo al Creador, que ya lo vimos en el Zohar en el párrafo 189. Que en este caso
además está expresado desde ese lado severo, desde el lado femenino, desde el din, porque lo expresa a través de Geburah, que además, ya sabemos, corresponde a lo que es el patriarca Isaac. Y este es el segundo tikkun, esa corrección, que en realidad es, acá se menciona más claramente el segundo tikkun en sí, lo que significa. Dice, Bereshit en el comienzo. Muchas veces hay en la Torá la palabra Reshit, primero, y cada una es interpretada en su lugar. Resumiendo entonces lo conceptual de esta segunda corrección desde el Tikkunim HaZohar. Lo primero entonces es Javayá obtenida a través de él, y esta es la Torá. En los Ta'amim, los símbolos del canto, las Nekudot y las letras, las Otiot. Acá volvió a mencionar lo que estaba hablando al principio, de lo que es la composición de la Torá en sí, en cuanto a lo que la forma en la escritura, las cosas que existen en la escritura, los símbolos del canto, las Nekudot y las letras. Entonces, como mencionó hoy en Proverbios 8:22, esta adquisición a través de esta Torá es lo que se le dio al pueblo para llegar a él, y es una forma escrita de lo que es toda la creación. Está expresado en todas las palabras que están ahí escritos, y está expresado literalmente en la Torá en sí. En la raíz de esta palabra, aparte que está aquí, que es una uf, una nun y una yud, la palabra adquirido, obtenido, y aparte está duplicando en la palabra la letra nun, que es esa Geburah que estaba mencionada recién, pero es una referencia que se está adquiriendo esa conexión en esa escritura. Todo lo escrito en la Torá, desde sus letras y puntuaciones, símbolos del canto, etc., el resto de la escritura, incluso los puntos negros que están sobre la luz, que son esos kelim que están sobre el papel, y ese segundo tikkun que llega por medio de esa fuerza de ese din, que llega desde Geburah, desde Isaac, desde esta nun adicional que se le agrega a lo que se obtiene, que es escrito desde el nombre Javayá, desde su esencia. Y algunos mandamientos, mitzvot, del hacer y otros del no hacer, cuyas comprensiones dependen de su nombre Javayá. Y está escrito: este es mi nombre para siempre y por siempre, etc. Que él es el nombre que Mem Yud sobre Yud Hei, que son los 365 masculinos en Yud con Yud Hei, y esos 248, primero los femeninos y después los masculinos. Comentarios. Desde Gesed, entonces, llegamos al cuerpo. La conexión entre el cuerpo y la cabeza siempre es Gesed. En el cuerpo están esos 365 preceptos que tienen que ver con el no, y cuando uno se pone en afinidad con esos preceptos, conecta hacia arriba con lo superior. Esos preceptos que están en el cuerpo son lo externo, pero al cumplirnos también nos estamos poniendo en afinidad, entonces están incluyendo Josma en el interior de esa Gesed. Y los 248 que tienen que ver con lo masculino, con el dar, que está en la esencia de ese nombre mismo, y es lo que está detrás de esas prohibiciones, o sea, es ya la obligación de trabajar en función de él. Todo es uno, o sea, ambas cosas hay que hacerlas y ambas se complementan entre sí. Los 365 más los 248 forman los 613, que es toda la unidad de estar en afinidad tanto por la derecha como por la izquierda con lo que es el Creador,
Y es lo mismo, la misma práctica de movernos entre derecha e izquierda para que se dibuje la línea media. O sea, más detallada, con más cosas o con más información para hacer, pero todo se resume siempre en lo mismo. Más interno o más externo, ambas manos siempre nos llevan a él, tanto la derecha como la izquierda, ambos son necesarios, los 248 desde lo masculino y los 365 desde lo femenino. Ambas deben complementarse para volver a unirse y funcionar como uno en cabeza y cuerpo, y ambos dirigidos por él. 365 entonces en la izquierda, que es ese miedo, ese temor, que es dado desde Eura, ese miedo de Isaac, y este miedo que es lo que resume este segundo tikkun. Y ahí vimos un ejemplo de lo que son los tikkun. En particular vimos el segundo. Y hay otros más aquí para comentar. Voy a parar la grabación. Récord. Bueno, ahí se ve lo que es el Tikkun 68. Sí. Bueno, este es el siguiente. Hay varios Tikkun que están mencionados aquí en lo que es el texto. Leímos el 2, acá está el 68, luego, por más que todavía no llegamos, también está el 69, no sé si hay algún otro. O sea, esta parte de resumen de lo que es el Zohar, acá también hay otro más, el 1, el 3, o sea, está largo el Tikkun 56, no sé, hay mucho traducido de este texto que habla de Bereshit. Bien. Voy a leer el 68. Dice, corrección 68. Siempre todos los tikkun arrancan con Bereshit, ¿no? Bereshit bara Elohim es lo que empieza mencionando, y después empieza a analizar más en detalle esas palabras. Y en función de ese detalle saca conclusiones. Básicamente es así. Dice, Bereshit bara Elohim, o sea, en el principio creó Elohim, y después dice Mai Elohim, o sea, ¿qué es Elohim? Y contesta, la espada, llama de fuego, giratoria, que preserva, salvaguarda y vigila a, y acá hay un et, porque es una referencia a un objeto directo, cuando en hebreo aparece el et, es porque lo que viene es lo más importante del párrafo, y lo que preserva y vigila esa espada, que es Elohim, y que es lo primero que menciona en la Torá, preserva al camino al árbol de la vida. Eso es lo que menciona el Papa. Entonces está diciendo que esa primera palabra de la Torá, o esas primeras 3 palabras, mejor dicho, que en el principio creó Elohim, ese Elohim refiere a una espada, que es una llama de fuego, que es giratoria, y que preserva y salvaguarda lo que es el camino a la conexión, a ese árbol que nos conecta a la vida. Una espada que corta, que divide, que establece en su severidad, porque es una espada, la causa y el efecto. El ser humano, ya sabemos, tiene libre albedrío, puede escoger entre lo que es el deseo de dar y el deseo de recibir. Pero acá está especificando que esta forma del creador, que es Elohim, se comporta como una espada, una llama de fuego. Y hay severidad en esa ley que actúa como consecuencia de lo que se haga con ese libre albedrío. Y realiza una división en forma estricta según la elección que se haga. Y acá pongo una referencia respecto a cuando estuvimos estudiando el Zohar en los mandamientos, en el párrafo 197, cuando se habló de esta misma espada. Y ahí hablaba de 4 formas de muerte que
estaban asociadas a esta espada, o a una de ellas por lo menos. Entonces voy a leer la referencia. Dice, en el Zohar, párrafo 97, habla. Y el espíritu, que es esa luz de Ruach, que esto significaba matando con una espada, una tormenta de viento. Ese viento o ese Ruach, que está asociado a ese aire y a ese viento, es una espada afilada que arde en ella. Como tú dices, y la espada de llama de fuego, que da vueltas, que es giratoria, y que es llamada Ruach, viento. Este castigo es para quien viola los mandamientos de la Torá, todos esos mandamientos que vimos hoy en forma de 613, 248, más 365, o 28, o 10, no importa el nivel con que se vean, ese conjunto de mandamientos que hay que cumplir en forma completa, porque todos en realidad forman la completitud. Entonces, quien viola esos mandamientos está condicionado o está vigilado por esta espada. Y dice, y está escrito posteriormente, miedo al Creador, que es el comienzo, porque esto estaba en el primero de los mandamientos, y ya vimos que el primero de los mandamientos es no perder nunca la conexión con el Creador, ese miedo a quedar desconectado. Ese es el principio general y absoluto de todo, de vivir siempre conectados a Hashem. Desde aquí y a continuación, los otros mandamientos de la Torá. Dice, una espada que corta, que divide, una tormenta de viento. Y el viento es algo que se mueve y se mueve en todas direcciones y que es impredecible, totalmente incontrolable. Solo puede expandirse más y es necesario llegar hasta allí. Porque solo en Yesod, en ese masaj, existe la fuerza suficiente para el retorno desde el masaj, para que se llegue a lo más alto. Y es necesario llegar hasta allí para llegar a la liberación. Es necesario no dejar pasar luz directa en ese sitio para evitar la autodestrucción, y esa espada que corte toda la intención hacia el otro lado es necesaria. Es una espada que custodia entonces que el ser humano dirija sus pasos hacia un árbol que le dé vida y no hacia el árbol de ese conocimiento que es anhelado para recibir para sí mismo. Es un conocimiento para poder fabricar todos sus deseos de recibir, por decirlo de alguna forma. Entonces, para que ese árbol dé vida, tiene que estar conectado a lo que es la fuente de vida, que la única fuente de vida es el Creador, y para eso, esa estructura en su interior pueda edificarse, es que esta espada custodia eso. Y eso es lo que está explicado, y dice que también que está explicado en Bereshit 3:24. Entonces, en Bereshit 3:24 dice, y expulsó al hombre, y colocó al oriente del jardín del Edén los querubines y la hoja de la espada giratoria, para guardar el árbol del camino, el camino del árbol de la vida. O sea, textual, en realidad, el párrafo que estaba hablando de la espada está en Bereshit 3:24, cuando dice que esa espada giratoria es la que custodia este camino. Siguiente párrafo. Abajo, Elohim absolutamente, en forma certera. Y desde Metatrón, que este es, yo aprendí, lo hemos aprendido a él. Desde que se ha convertido, se dio vuelta a su opuesto, desde Diná, que es la severidad, hacia mi misericordia, Regemi. Bueno, acá primero hay una sigla que refiere al nombre de un ángel que se llama Metatron, que está explicado, está escrito tal cual en lo que es el párrafo de lo que es el Tikkunim HaZohar, y analizo un poco lo que es el nombre en sí. Tiene un Memtet, acá me quedó mal. No, ¿qué dice?
Memtet. Dice que es el nombre del ángel Memtet. En este caso la sigla escrita es así, que significa Metatron. Este ángel que es Memtet, la Mem es Gesed, y desde Gesed vamos a Tet, que es Yesod en Binah. Analizando un poco las letras que forman la Mem y la Tet. Melech. Dice, entonces, vamos desde Gesed en Seirampin hasta Yesod en Binah. Desde ponernos en sus manos, llegamos a la profundidad del masaje, la etapa más interna que puede ser experimentada en esta barrera que realizamos en nosotros mismos, limitando nuestro deseo de recibir para transformarnos en nosotros mismos en su cualidad. O sea, para transformarnos en dar. Desde la severidad, la carencia, desde Din, vamos a Rahem, a la misericordia. Nos ponemos en sus manos, dentro de su útero, para volver a renacer en esta nueva forma nosotros mismos, conectándonos con nuestro verdadero ser, con nuestro ser interior. Bien, eso es simplemente un análisis de lo que es el nombre de ese ángel Memtet. Lo que no me doy cuenta todavía es por qué apareció esto acá, no lo veo. Memtet, después de Memtet dice Tron. Y este es, yo aprendí, lo hemos aprendido a él. Y en él, en ella, ha cambiado, se convirtió. Resulta que 51. Voy a parar un poquito acá. Bueno, sigo en el siguiente párrafo. Dice, y en él, en ella ha cambiado, se convirtió. Resulta que, y hay un número acá, o sea, hay una nun con una alef, número 51. Dice, ha cambiado, se convirtió, con palabras en arameo que aparecen ahí, dice, entonces, aparece el número 51 que no quedaba muy claro por qué aparecía, entonces, lo que dice fue estudiar la geometría del 51 para ver si había más pistas al respecto, por lo menos para tener información adicional. Ya sabemos que las palabras que pesan lo mismo tienen información referida a eso, entonces ese número 51, al mirarlo como un número nomás, nos va a dar información acerca de eso. O sea, nos va a dar pistas que tienen que ver con lo que es el significado real de lo que ahí quería decir. Por un lado, el número 51 es pentágono de 6, es decir, es la completitud de Seiranpin en sus 5 niveles. Eso voy a mostrarlo un poquito, no sé si queda claro, pero por las dudas lo muestro. Tengo acá. A ver si tengo acá. Sí.
Se está viendo, ¿qué se está viendo? Se está viendo una planilla. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Lo que decía del pentágono de 6 tiene que ver con este tipo de números. Qué Existen, trabajito. existen los números que son triangulares, cuadrados, pentagonales, hexagonales, tipo estrella, tipo hexágono. Pues hay diferentes tipos de números que los valores numéricos de los diferentes puntos te dan información. Y el número 51 en particular es el número pentagonal de 6. Eso es lo que está referenciado ahí. Eso por un lado es una de las pistas que tiene. También es el nombre de Malkut en geometría Atbash. La geometría tiene que ver con los tipos de geometría que hay, geometría directa, que es la más común, la geometría de orden, que tiene que ver con el orden, y los valores Atbash, que tienen que ver con cuando uno va al revés en la letra, o sea, la primera de arriba es la primera de abajo, y así, como tipo espejo, forma una palabra que es como complementaria, y a esa palabra se le puede hallar la geometría también de valor y de orden. Entonces, un poco las palabras que aparecen ahí son las que están referenciadas de alguna forma al 51, y una de las referencias que está mencionada es el pentágono de 6. La otra referencia es de 51, o sea, todas estas palabras que están acá tienen algún tipo de geometría que tiene que ver con 51, o de orden, o Atbash de orden, pero son palabras que están referenciadas, y es un poco eso lo que está mencionado en el texto. Voy de nuevo al texto. ¿Qué encuentro acá? No es este. Ahí. El pentágono de 6, o sea, los pentágonos siempre refieren a 5. O sea, el 5 es la completitud de Keter, Josma, Binah, Seyrampin y Malhut. Y en este caso es una completitud de esos 5 niveles, pero de Seyrampin. Seyrampin es el número 6. Entonces, una referencia a lo que es el pentágono de 6 es una completitud de los 5 niveles de Seyrampin. Es una pista al respecto de ese número, 51. Después, en geometría Atbash, vimos que también refiere a Malhut, en cuanto al orden, de cómo llegar a Malhut desde abajo, por decirlo así, en el orden inverso. También tiene geometría de orden de lo que es la palabra duda, de la palabra resh, o sea, de la letra resh, que la letra resh en arameo significa cabeza, y también sabemos que es una de las fuentes de Sitra, y también de la shin. Entonces, todas estas referencias que están acá, tanto la completitud de los 5 niveles de Seyrampin, como estas otras referencias que tienen que ver más el trabajo en el man, porque hablan de Malhut, hablan de esa duda, de cómo levantarse, de la Resh, que es la fuente de Sitra Achra, y del masaje en sí, que es la letra Shin. O sea, habla de esa corrección desde Malhut para llegar a la completitud de Seyrampin. Solo podemos corregirnos desde nuestra mayor carencia, de este Malhut, tomando como fuente esa duda, que es una fuente la fuente del Sitra Achra, que es la Resh, y uno decidir desde allí, desde esa profundidad del ego, porque estamos yendo muy, muy hacia adentro, por las palabras que menciona, son una fuente principal de Sitra Achra y la duda mismo, y desde esa profundidad es que tenemos la posibilidad de llegar a lo más alto, de llegar a lo que es la cabeza, a ese rey en anameo, desde ese masaje que la Shin, para llegar a la completitud de arriba. Es un poco referencia respecto a lo que está hablando. Está hablando acá en eso que cambia, decía el párrafo, y en ella ha cambiado, se convirtió. Y después hablaba de ese 51, y un poco la idea de este análisis, como que dice por encima que hubo, fue ver ese 51 a que también hace referencia. Y acá las cosas que surgieron, todas tienen que ver a ese trabajo desde Malhut hacia arriba, en una profundidad de ese trabajo como concreta, para llegar a una completitud de Seyrampin. Todas las imágenes, retratos, todas las imágenes, retratos,
que desde uno u otro lado o apariencia, como se han convertido, se dio vuelta a su opuesto desde la pared. También se puede definir como pared, o también está la palabra toro acá incluida en lo que es esta palabra. Bueno, termino de leer este comentario y ya terminamos. Dice: ni desde un lado ni desde el otro, o sea, ni desde la derecha ni desde la izquierda, porque ambas visiones son parciales y ninguna de los dos nos da la realidad verdadera. La realidad verdadera ya sabemos que está en la línea media, no está ni desde el lado del dar ni desde el lado del recibir, sino que ambos son necesarios y ambos se complementan y se juntan